Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy continuamos con la tercera clase de Geografía 1, correspondiente a la estructura interna de la Tierra. Recordemos que nuestro eje central de nuestras tres clases es sobre la estructura interna de la Tierra. La primera clase hemos estudiado de manera general las principales capas de la Tierra, de la estructura interna. ¿Cuáles eran las principales capas, Nicolás? Esto vimos, recordar, en la primera clase. Vamos, las principales capas. ¿Cuáles eran las principales capas? Corteza, manto y núcleo. Muy bien. Las principales capas eran, esto aprendimos en la primera clase, hacemos un pequeño repaso. Las principales capas, la corteza, el manto y el núcleo. ¿A qué profundidad llegaba, Nico, la corteza? Era una profundidad de 1.100 kilómetros. Aproximadamente, dependiendo de la zona montañosa. Obviamente, si nos paramos en una montaña y medimos la profundidad hacia abajo, de la corteza va a ser mayor. Si nos paramos en una superficie plana, para lo que estamos nosotros, va a ser menor. Dependiendo de la altura de la superficie terrestre, va a ser la profundidad de la primera capa, como así también de la segunda capa. ¿Cuál sería la segunda capa principal? El manto. El manto, que llegaba a una profundidad aproximadamente de 2.900 kilómetros. 2.900 kilómetros, y por último también teníamos el núcleo, que llegaba a una profundidad de 6.371 kilómetros. 6.371 kilómetros. Esas eran las principales tres capas de la estructura interna de la Tierra que aprendimos en la primera clase. Bien, Nicolás, primera clase, entendido. ¿Estamos? La segunda clase desarrollamos la estructura interna de la Tierra, partiendo de nuestro eje principal, que es la estructura interna de la Tierra. Vimos los componentes químicos de la estructura interna de la Tierra. Bien, entonces, en la segunda clase desarrollamos los componentes químicos de la estructura interna de la Tierra. Para conocer o desarrollar bien o entender bien los componentes químicos de la estructura interna de la Tierra, también lo dividimos en capas. En este caso, tenemos la primera capa, que era, ¿cuál era, Nico? La corteza. La corteza. Para estudiar los componentes químicos, la corteza la dividimos en dos, que sería Corteza continental y la corteza continental y la corteza oceánica. oceánica. La corteza continental, ¿a qué profundidad llegaba, Nicolás? A 15 kilómetros. 15 kilómetros, también dependiendo de la altura de la superficie. Si vamos a una zona montañosa, la profundidad va a ser mayor. Luego estaba la corteza Oceánica. oceánica, también A la 10 profundidad kilómetros. es 10 kilómetros. 10 kilómetros aproximadamente, dependiendo de la altura del mar sería. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál era la composición química que estaba formada la corteza continental, Nicolás? ¿Te acordás? Rocas graníticas. Roca granítica o granulodita también. ¿Y la corteza oceánica? ¿Cuál es su composición química? Rocas basálticas. Rocas basálticas. Estamos pequeñas rocas basálticas porque ya estamos un poco llegando a la superficie terrestre. Bien, pasamos a la otra capa, que era Manto. el manto. Al manto también, para conocer la composición química, tenemos que subdividirla en dos, que sería el manto superior y el manto inferior. inferior. El manto superior estaba compuesta por No, en el manto predominan los silicatos de hierro y el magnesio. Muy bien. En el manto, muy bien, está compuesto por magnesio y silicato de hierro. Esa son su composición química. ¿Estamos? Luego del manto superior y el manto inferior, seguía de manera general, Núcleo. el núcleo. Acá no hacemos ninguna división, simplemente nombramos el núcleo. El núcleo estaba compuesto por Es una esfera metálica que está formada por hierro, níquel y otros. precisamente es una esfera metálica, entonces, compuesta por hierro y níquel y otros componentes químicos también que forman parte de esta capa. Bueno, eso sería la división de las capas según su composición química. ¿Estamos? Similar a la clase, a la primera clase, pero para conocer la composición
química de la estructura interna de la Tierra, tenemos que subdividir a las mencionadas capas. ¿Estamos? Por ejemplo, la corteza se divide en dos, el manto se divide en dos, y al núcleo ya lo estudiamos de forma general. ¿Estamos? Bien. Muy bien, Nicolás. ¿Entendido entonces la estructura interna de la Tierra y su composición química? Hoy vamos a aprender un nuevo tema que es la estructura interna de la Tierra, siempre partiendo de nuestro eje central. Hoy entonces vamos a conocer la estructura interna de la Tierra y su composición física. Antes de colocar la fecha, antes de colocar los títulos, vamos a hacer una breve explicación sobre el tema que vamos a desarrollar hoy. Nicolás, en la estructura interna de la Tierra, según su composición física, que es el tema de hoy, se divide en la litósfera, la astenósfera y la mesósfera. Primero tenemos acá arriba la litósfera, que es una zona rígida. Como ves, abarca la zona del manto superior a una profundidad de 700 kilómetros y parte de la corteza oceánica. ¿Estamos? Eso sería la litósfera. Es una zona rígida. Rígida quiere decir que es algo duro, pero no tan duro, sino simplemente adaptada para la vida terrestre, podríamos decir, y otras vidas, otros microorganismos que existen a cierta profundidad de la Tierra. ¿Estamos? Esa sería la litósfera, la primera capa para conocer la estructura física de la Tierra. Recordemos que para conocer la estructura física de la Tierra, según su composición física, tenemos la litósfera, la astenósfera, la mesósfera y el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Sí? Esas capas tenemos que conocer, tenemos que diferenciar para conocer la estructura física. Hemos desarrollado la litósfera, la astenósfera, luego de la litósfera sigue la astenósfera, que abarca, podríamos decir, parte del manto superior. Esta sería la astenósfera, sería una parte dúctil, una parte plástica, podríamos decir. Prestemos atención cómo viene el proceso de arriba. Dijimos que la litósfera es una zona dura, luego viene la astenósfera, una zona plástica. Luego de la astenósfera viene otra capa que es la mesósfera, que es una zona caliente. Y acá es muy importante, Nicolás, que tenemos que prestar atención sobre el funcionamiento de estas tres capas. Presta atención, Nicolás. Tenemos la litósfera, zona dura. Tenemos la astenósfera, zona plástica. Debajo tenemos la mesósfera, zona caliente y un poco dura. Lo que hace la astenósfera, al producirse una zona plástica, al ser una zona plástica la astenósfera, hace que la litósfera gire o se mueva o se vaya, claro, se vaya moviendo la litósfera sería. Entonces se mueve. Estos son lo que producen las capas tectónicas. ¿Alguna vez escuchaste hablar de las capas tectónicas? Sí. O las capas tectónicas en este caso. Bien, hemos dicho que la zona, que primero tenemos la litósfera. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, te vuelvo a remarcar esto, porque es muy importante que aprendas esto sobre el funcionamiento de estas capas. Tenemos la litósfera, primero arriba, que es una zona dura, la astenósfera, una zona plástica, y la mesósfera, una zona caliente y medio dura también. Bueno, sobre esta capa plástica, que es la astenósfera, la litósfera gira, da vuelta, es lo que se producen las placas tectónicas, podríamos decir. ¿Estamos? ¿Escuchaste hablar sobre las placas tectónicas alguna vez? Sí, sí, muy bien. Bueno, dijimos, llegamos hasta la mesósfera entonces, luego tenemos el núcleo. Acá al núcleo sí lo vamos a dividir en dos, a diferencia de para estudiar los componentes químicos, los componentes físicos sí, lo vamos a dividir en dos al núcleo. Por un lado primero tenemos el núcleo externo, que está compuesto por un líquido, sería un metal fundido, que vamos a ver después por qué es líquido, por qué es un metal fundido, un hierro fundido. Luego tenemos el núcleo interno, que es un hierro sólido, sería una capa sólida, es dura, es caliente. Es dura, es caliente, porque, hablando del núcleo interno, es dura o caliente, porque hace muchos millones de años, cuando el sistema solar se formó,
se produjo una explosión denominada la nebulosa primitiva. ¿Sí? Bueno, al realizarse esta explosión se empezaron a formar los planetas. Imagínate una explosión de piedras con el universo, una explosión. En una explosión se chocan muchas piedras. En ese choque se fueron amontonando varias piedritas, pasaron millones de años, se hizo una pelotita, supongamos así, de piedritas. Esa pelotita fue atrayendo materiales más pesados, pasaron millones de años, millones y millones, trillones de años pasaron. Esa pelota se fue agrandando por la atracción de otros metales, de otros metales duros. Y bueno, y así donde se fue formando nuestro planeta. Nuestro planeta se formó desde, podríamos decir, desde una piedrita pequeña así que fue atrayendo otros metales más pesados y se fue formando nuestro planeta. Para eso, obviamente, imagínense nuestro planeta, que es grande, tuvieron que pasar millones de años a lo que es ahora. Precisamente el núcleo, lo que quedó en el medio, lo que se llama el núcleo, son esas piedras, son metales pesados que se fueron quedando en el medio. Esa zona es caliente en el medio del núcleo. Es por eso que al ser caliente el núcleo interno, el núcleo externo es líquido. Aquí se ve una esfera líquida, de hierro líquido, material fundido, por la alta temperatura del núcleo interno, podríamos decir. ¿Se entiende bien, Nico, entonces el núcleo interno y el núcleo externo cómo están? Bien. Y luego, ahora volvemos a subir. Si vamos subiendo, entonces tenemos luego el núcleo externo, tenemos la mesósfera, que es una zona caliente también. ¿Por qué caliente? Porque ya las temperaturas altas ya vienen del núcleo externo. ¿Estamos? Entonces, el núcleo externo es muy caliente, el núcleo interno es muy caliente también porque hay hierro fundido, sería debido a las altas temperaturas. Después del núcleo externo viene la mesósfera, que es un poco más caliente, sí es altamente caliente, y a medida que vamos subiendo más hacia la astenósfera, la astenósfera ya es una zona plástica, ya no es líquido, ya las temperaturas vienen disminuyendo ya, y hasta llegar hasta la litósfera sería que es apto para la vida sobre la superficie terrestre y algunos organismos vivientes que están en el fondo de la Tierra, podríamos decir, a una determinada profundidad. ¿Estamos, Nicolás? Bien. ¿Alguna pregunta, Nicolás? ¿No? Bueno. Entonces, ¿quedó clarito entonces, Nicolás, de qué se trata el tema hoy? Bien, entonces colocamos la fecha, geografía 1, estructura interna de la Tierra. El este sería estructura interna de la Tierra y luego componentes físicos. Hoy desarrollamos componentes físicos. Actividad 1. Actividad es observar el video explicativo sobre la estructura interna de la Tierra y sus componentes físicos. 2. Leer la bibliografía anexada y extraer los componentes físicos de la estructura interna de la Tierra. 3. Realizar un afiche ilustrativo sobre los componentes físicos de la estructura interna de la Tierra. 4. Realizar un cuadro comparativo sobre el tema realizado en la clase anterior y el tema realizado en la clase de hoy. O sea que tenés que realizar un cuadro comparativo entre los componentes químicos de la estructura interna de la Tierra y los componentes físicos de la estructura interna de la Tierra. Punto número 5, pasar a explicar tu estructura ilustrativa y el cuadro comparativo. Bueno, Nicolás, hemos culminado la jornada, hemos realizado todas las actividades, hemos realizado
tu afiche ilustrativo con los componentes físicos y por otro lado tu cuadro comparativo. Entonces pasamos a explicar, sería, dame te ayudo. Primero vas a explicar la estructura según los componentes físicos, que ya lo pegaste acá, ¿sí? Y después vas a explicar acá los componentes, vas a hacer una comparación entre componentes químicos y componentes físicos. ¿Estamos listos, Nicolás? ¿Para empezar? ¿Quieres empezar por acá o por acá? Bien, empezamos. Bueno, en los componentes físicos, a cada capa se la divide en dos. En la corteza está la litosfera, que es sólida, la actinosfera, que es fundida con bastante plasticidad, la mesósfera, que es más o menos sólida, el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Muy bien. Al ser... Claro, la diferencia que me imagino que quiere decir esto, al ser la actinósfera una zona plástica, dúctil, blanda, hace que la litósfera gire sobre de ella, y es lo que se produce en las placas tectónicas. Vamos, la placa tectónica es como llega un periodo de tiempo en caso años, millones de años, la Tierra se reacomoda arriba, se reacomoda en otro lugar, podemos decir. Esto sucede en la primera capa de arriba, que sería la litósfera. ¿Por qué sucede esto? Porque debajo de la litósfera hay otra capa que se llama actinósfera, que es una zona dúctil, una zona plástica, una zona de extremada plasticidad, y hace que la litósfera se mueva. ¿Estamos? Sí. Bien, este es un tema muy importante dentro de lo que es el funcionamiento que se produce entre la litósfera y la actinósfera. Y a medida que vamos avanzando tenemos la mesósfera. ¿Me podés recordar un poquito fuerte para que se escuche? Es más o menos sólida y Sí. medio plástica. Es un poco sólida y un poco plástica, es como hay un equilibrio en ese sentido. Una plastilina. Ajá. Hay un equilibrio y a medida que nos vamos adentrando hacia el centro de la Tierra tenemos el núcleo Externo. externo. ¿Cómo es el núcleo externo? ¿Cómo funciona el núcleo externo? Líquido. El núcleo externo es líquido debido a las altas temperaturas que hay en el núcleo interno. ¿Estamos? En el núcleo interno hay materiales como materiales pesados, Sólidos. materiales sólidos, ¿qué más? Materiales de hierro duro sería. ¿Estamos? Duro y caliente. Por ese tal motivo que es duro y caliente, en el núcleo externo tenemos La capa líquida. la capa líquida. Muy bien. Y a medida que volvemos para arriba ya se va enfriando un poquito, pero no tanto, ¿Estamos? Acá la mesósfera también es muy caliente, acá ya el plástico ya va disminuyendo las altas temperaturas y bueno, acá la litósfera a medida que vamos avanzando ya es apto para la vida. Por ejemplo, ¿cuál era el ejemplo que te di? Si pues nos ponemos a cavar un pozo, incluso en un día de lluvia, podemos sentir la tierra tibiecita, porque sí nuestra estructura interna tierra es caliente. Esto en cuanto a los componentes físicos. Si yo te digo, Nico, que hagamos una comparación entre componentes químicos de la clase anterior y componentes físicos de la clase que vimos hoy, podríamos decir que los componentes químicos, ¿qué estudiamos los componentes químicos? ¿De qué manera está compuesta cada capa de la Tierra? Ajá. En los componentes químicos estudiamos entonces cada una de las capas y sus Composiciones. Su composición, que Químicas. química, muy bien. Entonces, en los componentes químicos estudiamos las capas, que eran La corteza, que se divide en dos, corteza Ajá. continental y corteza oceánica, el manto y el núcleo. ajá, con sus respectivos componentes químicos. ¿Estamos? Que ya aprendimos. Ajá, que por ejemplo en la corteza, ¿cuáles son los componentes químicos? Predominan los silicatos de aluminio Ajá. y en sí se divide en dos, la corteza continental y oceánica. En la corteza continental hay rocas graníticas y Más fuerte. En sí la corteza se divide en dos, la corteza continental y la corteza oceánica. En la corteza continental hay rocas graníticas y otras más, y en la corteza oceánica rocas basálticas, que serían las rocas volcánicas.
En el manto hay silicatos de hierro y magnesio. Y en el núcleo es metálico formado por hierro, níquel y otros elementos. Muy bien. Entonces, en los componentes químicos estudiamos las capas con sus respectivos componentes químicos. ¿Estamos? Y en componentes físicos es diferente. Ahí estudiamos su funcionamiento de la estructura de la Tierra. ¿Estamos? Entonces, los componentes químicos, estudiamos los componentes químicos, el título lo dice, y en los componentes físicos, el funcionamiento de la Tierra mediante, se le da otro nombre a las capas, por ejemplo, la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo. ¿Estamos? Bueno, eso sería todo. Entonces, si hacemos un breve repaso de la clase 1, la clase 2 y la clase 3, en la clase 1 hemos aprendido solamente las principales capas y la profundidad. En la clase 2, las capas y los componentes químicos. Y en la clase 3, las capas y su composición física, que acá estudiamos sería el funcionamiento de cada capa. ¿Estamos? Muy bien, Nicolás. ¿Alguna pregunta, Nicolás? ¿No? No. Bien. Estamos entonces. Cerramos. Buenas tardes Melanie, buenas tardes Sebastián. Buenas tardes. Vamos a comenzar a desarrollar la clase número 3 del espacio de geografía. El tema que vamos a desarrollar hoy es el paisaje. El paisaje puede ser natural o humanizado, que se encuentran interrelacionados. Bueno, te voy a preguntar qué es para vos el paisaje, qué entendés por paisaje. Melanie. Toda la superficie de la Tierra. Todos los espacios. Sí, muy bien, todos los espacios de la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a dar un concepto, una definición de autor, digamos, sobre qué es el paisaje. Es la manera en la que se representa ante nosotros el espacio, el cual está sometido a influencias de factores naturales y o humanos. ¿Estamos? Podemos decir que es la imagen que se representa ante nosotros, es la imagen que está influenciada por la acción transformadora del hombre y también del tiempo. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Entonces podemos decir que el paisaje es el fiel reflejo de una sociedad y de su historia. ¿Estamos? Vamos a analizar un poco este concepto que dimos. El paisaje es entonces todo el espacio de la superficie terrestre. Este espacio dijimos que está sometido a transformaciones naturales y o humanas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que los geógrafos distinguen dos tipos de paisajes, el natural y el humanizado. Entonces, factores naturales va a estar intervenido en un paisaje natural y en un paisaje humanizado o cultural también llamado, va a estar intervenido por el hombre. ¿Estamos? Entonces podemos ver que todo esto, un paisaje nos va a reflejar, ¿estamos? Nos va a reflejar a una sociedad. Si vemos un determinado paisaje cultural o humanizado, podemos reflejar la sociedad, la cultura en la cual se desarrollan, ¿entendemos? Y bueno, si vemos un paisaje también natural, pasa lo mismo, podemos ver la acción transformadora del tiempo, por ejemplo, cómo el tiempo va transformando ese paisaje natural, lo va modificando, va interviniendo en él. ¿Estamos? Eso es una definición de lo que es el paisaje. En el material que les voy a dar, ahí tienen definiciones de autores, son varias definiciones, qué considera cada uno por paisaje, qué considera, ¿estamos? Nosotros vamos a desarrollar a tres de ellos. Vamos a hablar sobre el pensamiento de Eufol, también de Milton Santos y de Brunet. Son tres de los autores que vamos a hablar. Para el primero, que es de Eufol, el paisaje es la apariencia visible, no organizada ni jerarquizada del hombre, ¿estamos?, en el medio geográfico. Es el territorio que tiene algún grado de humanización. Entonces este autor nos dice que es todo el espacio del medio geográfico, es considerado un paisaje. Como vos lo dijiste, todos los espacios, ¿viste?, de un medio geográfico. Para este autor considera que
todo paisaje tiene un grado de humanización. Así que podemos decir que un paisaje natural no está intervenido por el hombre, pero este autor considera que en algún grado, ya sea mínimo, tiene intervención humana, ¿estamos? En lo que considera el autor de Buffon. Otro de los autores, dijimos que era Milton Santos, otro autor, que él considera el paisaje como la imagen de una determinada porción de la superficie de la Tierra. Así de simple, es una porción de la superficie de la Tierra lo que podemos ver de la superficie de la Tierra, ¿estamos? Y para el otro autor, que es Brunet, él también considera que el paisaje es todo aquello que podemos ver, ¿estamos? Es un conjunto de organizaciones, de objetos visibles, lo cual refleja estructuras actuales y pasadas, todas ellas en un equilibrio. Entonces, a través de esos paisajes podemos observar las estructuras actuales y también las pasadas, es lo que considera el autor Brunet. Bueno, estas son entonces las definiciones de autores. Dimos las definiciones de tres autores. En el material tienen más definiciones, más conceptos, más pensamientos acerca de los autores que cual tienen acerca del paisaje, ¿estamos? Bueno, como dijimos anteriormente, los geógrafos distinguen dos tipos de paisaje: el paisaje natural y el paisaje humanizado o cultural, también llamado. Bueno, el paisaje natural es la manera en la que se nos representa el espacio no sometido a la intervención del hombre, ¿estamos? Algo natural es un paisaje puro que no está intervenido por el hombre. Si vemos anteriormente, ¿se acuerdan del autor Buffon, que consideraba que el paisaje tiene algún grado de humanización? ¿Estamos? Y nosotros decimos que en un paisaje natural no existe la intervención del hombre. Son conceptos, son puntos de vista que tiene cada autor. Bueno, y otro dijimos que era el paisaje humanizado o cultural, que es la transformación de un paisaje natural, porque se da por medio de la intervención del hombre, justamente, la actividad humana. La actividad humana va transformando a los paisajes naturales y lo va haciendo humanizados. ¿Se entiende? Bueno, estos paisajes, bueno, dijimos que se diferencian y también se relacionan. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un paisaje natural y un paisaje humanizado? ¿Qué consideras como que puede ser una diferencia? La intervención, por ejemplo. La intervención del humano. Exactamente, es la primera diferencia que tienen, que los diferencia. En un paisaje natural no está intervenido por el hombre, y un paisaje humanizado justamente está modificado por el hombre y está intervenido. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que es la diferencia. También dice que están interrelacionados, están continuamente. Principalmente un paisaje cultural o humanizado necesita la naturaleza, ¿o no? Se necesita el suelo, del ambiente, de las plantas, ¿entienden? Y un paisaje, antes de ser cultural, primeramente fue un paisaje natural. Antes de que se asiente una ciudad o en las playas, antes de que se cree una playa, era una costa nada más, ¿estamos? Entonces podemos ver que primeramente era un paisaje natural. Entonces, y a pesar de ser un paisaje humanizado, sigue necesitando de la intervención, de la relación de la naturaleza, ¿estamos? Y un paisaje natural, podemos decir que depende o que está relacionado con el humano si dijimos que no está intervenido. Pero un paisaje natural, por ejemplo la selva, el hombre no interviene quizás modificándola, pero sí interviene, la investiga, la visita, examina, ¿estamos? Entonces el hombre pasa por ese paisaje natural, ¿entendemos? No lo interviene, no lo cambia, pero sí tiene experiencia en ese lugar, en ese espacio natural. Entonces están continuamente relacionados, ¿estamos? Bueno, ¿quedó claro? Que es un paisaje, los dos tipos de paisajes que podemos encontrar, el natural y el humanizado, ¿estamos? Las diferencias y las relaciones. A ver, yo te voy a mostrar, por ejemplo, unas imágenes en las que vos me vas a decir qué tipo de paisaje es, para corroborar que quedó claro. La primera, un paisaje tenemos natural o humanizado. Humanizado. ¿Cómo? Humanizado. La segunda. Humanizado, ¿no? Paisaje humanizado. Fuerte, así se te escucha.
Paisaje natural. Paisaje natural humanizado. ¿Humanizado? Muy bien. Ya tenemos otra. Por ejemplo, ¿qué tipo de paisaje es? Natural. Natural. Humanizado. Natural. Paisaje Humanizado. humanizado. Podemos ver que hay puentes, hay ciudades. Y este es un paisaje Natural. natural, Perito Moreno. Entonces quedó claro y se diferencian. ¿Estamos? Una selva, el glaciar Perito Moreno, las montañas no están intervenidas por el hombre. ¿Quedó claro eso entonces? Bueno, Valentina, vamos a pasar a las actividades del día de la fecha. La fecha de hoy, que es miércoles 19 de mayo, ¿sí? Del año 2021. Bueno, vamos a poner el tema que dijimos que eran los paisajes. Los paisajes, 2 puntos. Paisaje natural y humanizados interrelacionados, todo junto, interrelacionados. Bueno, vamos a pasar a la actividad número 1. Actividad número 1. Vamos a la actividad número 1, dijimos. Sí. Leer de manera comprensiva el material dado. Leer de manera comprensiva el material dado, 2 puntos, el paisaje, entre comillas. Ese es el material. En la actividad número 2, extraer las distintas definiciones de autores, que los autores mencionan. Extraer las distintas definiciones que los autores mencionan. Número 3, la actividad número 3 mencionan. La actividad número 3, cuestionario. La pregunta, podemos poner A, y la pregunta, ¿qué es el espacio natural? El paisaje, perdón, ¿qué es el paisaje natural? ¿Qué es el paisaje natural? Debajo B, de cuándo un paisaje es humanizado. Todo entre signo de pregunta. ¿Cuándo un paisaje es humanizado? Cuando un paisaje es humanizado. La C sería, la pregunta número C. ¿Cómo se diferencian ambos paisajes? ¿Cómo se diferencian ambos paisajes? Cerramos signo. Volvemos a abrir en la misma pregunta. ¿Cómo están interrelacionados? ¿Cómo están interrelacionados? En la misma pregunta. ¿Cómo están interrelacionados? Cerramos signo. Y la actividad número 4 sería, la actividad número 4. La número 4, observar las imágenes. Observar las imágenes y determinar a qué tipo de paisaje pertenece. Y determinar a qué tipo de paisajes pertenecen. Paisajes pertenecen. Muy bien, en el material van a encontrar entonces las definiciones de autores, van a encontrar las imágenes.
imágenes, las cuales las van a tener que clasificar los tipos de paisaje que corresponden. ¿Estamos, Valentina? Muy bien.